Bien, quiero hacer un pequeño mención con respecto a lo que pasó en la semana. Ustedes saben que falleció una muy buena amiga mía, pero quiero hacer la mención no por la amistad que hubo, no por la relación que hubo entre ella y yo, sino por sobre todo la relación ministerial que hubo para esta iglesia y obvio para mí, ¿no? Entonces quiero hacer nada más una mención y darle gracias a Dios por la vida que le dio a ella durante este tiempo, y yo creo que hoy están dando gracias a Dios también en la iglesia donde ella estaba con su hermano. De hecho, yo creo que por eso Alba también no vino hoy, con unos amigos que iba a venir, etcétera. Entonces, voy a eso, ¿no? Quiero hacer una mención. En el 2010 yo conocí a Nancy Ávila en una iglesia, cuando ella se recordaba mucho eso. Tú me conociste en una iglesia, me decía. Y bueno, pues ella es una pastora, estaba estudiando en aquel entonces para pastora. Como ustedes saben, cuando estudias para pastor en una iglesia o en una escuela, no, bueno, vamos a decir que no es incluyente. Como mujer tienes que estar casada para poder ministrar, ¿no? Pero para poder ser pastora. Entonces, ella se las ingenió de mil formas para que pudiera lograr ser pastora sin tener que estar casada. Ella lo hizo así, y ella era pastora ordenada en una escuela de pastores, ¿sí? Entonces tenía el conocimiento y tenía el estudio. Nos conocemos, nos damos la oportunidad de poder poner una iglesia, y en marzo del 2011 abrimos MCI en una... ¿Me prestan cosita que cambia? En el 2011, en marzo, el 27 de marzo del 2011, abrimos por primera vez MCI. Teníamos 33 invitados. Fuimos 33 personas en un garage. ¿Por qué quiero hacer mención a esto? Te voy a decir algo. Tú vienes hoy y hay una silla puesta, hay un podio, hay un proyector, hay bocinas, hay toda una estructura atrás de una iglesia ya armada para que tú puedas llegar y sentarte y disfrutar de la palabra de Dios y conocer y saber. Pero poner una iglesia es un paso muy difícil, que yo en lo personal, yo sabía yo creía que yo no podía, ¿sí? Yo dije, no, poner una iglesia no es como ya llegué y abres un Oxxo, ¿no? O sea, no, poner una iglesia es otra cosa. Entonces, yo sé que Dios mandó a Nancy para darme la fuerza y para darme la seguridad en ese momento, en mi poca fe, de poder poner MCI, ¿sí? Entonces, este fue el primer lugar de MCI. Ahí predicábamos, y era un cuadrito chiquito de este tamaño. De este tamañito era un cuadrito. Predicábamos a piso, no había nada para subirte, y siguiendo estaban todas las sillas. No está cambiando. ¿Cambia ya? Sí. Ok, bueno, pues ahí estamos, unos 20 kilos menos, por supuesto. Y aquí estaban las sillas, y haz de cuenta que lo que viste estaba aquí. Era muy pequeñito, era un lugar muy pequeño. Entonces, Dios nos dio una bendición de poder poner a una familia para que nos diera esto. Lo que quiero decir más que nada es que sí, efectivamente, Nancy y yo fuimos las personas que abrimos MCI, que Dios utilizó. En ningún momento quiero colgarme la medalla o colgársela a ella, aunque ella ya está con el Señor. No, pero sí creo que honor a quien honor merece. Poner una iglesia no es cosa de cualquier cosa. Estar
abriendo con 5 personas para alabar a Dios es muy difícil. Es muy difícil. Pararte al frente y predicarle a 5 personas es muy difícil. Porque la primera vez tuvimos 33, pero la segunda vez éramos 5. Y la tercera éramos 5. Y pasaron un mes y a lo mejor seguíamos siendo 5, o llegó por ahí un despistado, ¿no? Entonces, además de que tuvimos muchos ataques, eso es mi vida, muchísimos ataques, porque yo había salido de una iglesia y bueno, los de esa iglesia se ofendieron y ellos querían ser los únicos, y entonces poner una iglesia era sacrilegio, en lugar de pensar que poner una iglesia es una bendición de Dios, ¿no? Entonces era sacrilegio si alguna otra persona ponía una iglesia, y fuimos atacados de una manera impresionante. Tanto que la página de internet se nos cayó N cantidad de veces porque nos la reportaron. Era increíble, pero Dios siempre sostuvo, Dios siempre fue adelante. Yo no sé por qué no funciona esto. Ok, pasemos, sí, así. No, nada. Si lo volteas hacia acá, es que no es presentación, puede ser por eso. Ok, la segundo lugar, a los 3 meses, obvio, porque estábamos en un lugar que era habitacional, pues la música a las 12 del día los molestaba en domingo y nos dijeron adiós. Entonces fuimos a buscar otro lugar y estuvimos en Lago Pátzcuaro. Era Lago Pátzcuaro. Lago Pátzcuaro era para 15 personas, no más, 15, cuando mucho 20 personas, ¿sí? Igual tuvimos que levantar, no teníamos pantalla, teníamos una tele, usamos una mesa, una puerta que encontramos y la usamos, etcétera, etcétera. Entonces, hacer eso sí se necesita de unidad, sí se necesita de gente con mucho carácter y con mucha fuerza, porque cuando uno se cae, el otro lo levanta. Y no me estoy hablando de pareja, estoy hablando de ministros. Hoy por hoy, por ejemplo, Emma, Jesús, Rose, Fernando son mi ayuda idónea dentro del ministerio, ¿sí? Dios ha puesto a estos hombres y estas mujeres dentro del ministerio. Mi ayuda idónea en mi vida personal es Norma. Entonces, Dios ha completado todo esto. Pero sí tienes que pensar que sí hay que tener, Dios le da denuedo y fuerza y amor a las personas, ¿no? Entonces, esta fue la segunda vez, el segundo lugar donde estuvimos. Este era el lugar, fue un día especial porque ordenamos diáconos, entonces fue un día especial donde estaba lleno, y lleno te estoy hablando de 15 personas, ¿no? O sea, llenábamos el lugar con las personas que, no, yo creo que cuando esto se llena, pues no, nunca hubiéramos cabido ahí, nunca hubiéramos entrado. Pero ella es Nancy, predicando, y era la gente que estábamos. Entonces, predicar, y por eso lo digo hoy voy a terminar con eso, predicar no es cualquier cosa. Yo le pregunto a Jesús, y predicar no es cualquier cosa. Perdón que lo diga, pero no cualquiera se para al frente para predicar. Muchos dicen que predican, pero enseñan en realidad. Muchos enseñan, y qué bueno, Dios los está utilizando, no estoy en contra de ellos, pero predicar es otra cosa, ¿sí? Y de la forma en que yo recuerdo a Nan es predicando. Quizá aquí solamente Rose y Jazz fueron las únicas que llegaron a conocerla, pero predicaba con una vehemencia, con una entrega, con una fuerza muy, muy tremenda, muy grande, que solo Dios le daba. Y eso hizo que, obvio, el lugar se fuera llenando poco a poco, ¿sí? Estoy haciendo correr este fue el Lago Pátzcuaro, ¿sí? Y bueno, pues aquí estábamos los que en ese momento estábamos más o menos trabajando
para Dios, ¿ok? Después Dios nos mueve a los 8 meses, otra vez la gente se vuelve a enojar porque era lugar habitacional, 12 del día, con la música a todo volumen, y entonces nos dicen, por favor, pasen. Y nos fuimos, Dios nos dio un lugar mucho más grande, si te fijas, era un lugar donde teníamos que llegar y levantar, poner bocinas, poner sillas, poner todo, y después teníamos que dejar el lugar limpio, porque era por horas. Entonces, ahí empezó a llegar más gente y más gente y más gente. Fue de mucha bendición poder levantar. Nos dimos cuenta que Dios estaba sustentando, que Dios había abierto esta iglesia, verdad, que no había sido de carne, que no había sido por querer hacerlo. En poco tiempo Dios estaba trayendo nuevas personas para su honra y para su gloria, ¿ok? Ese es el lugar, seguimos. Pero teníamos que subir y bajar cosas. Teníamos que, esa era la camioneta de Odette, teníamos que meter sillas, sacar sillas todos los días. Para esto también se necesita gente con mucho valor, con muchas ganas, con mucha fuerza, ¿sí? Pero sobre todo gente que inspire a otra gente. Dios utilizó a Nancy, me utilizó a mí para inspirar a otra gente, para poder enseñar y que esa gente amara a Cristo, un Cristo que les habían dicho que no los amaba siendo gays. Es muy difícil decirle a la gente Dios te ama cuando llevas toda una vida pensando que Dios no te ama. Entonces, todo eso es lo que quiero darle valor. Yo quiero darle valor a eso, ¿no? Y yo sé que tú tienes en tu corazón también eso, ese gran amor por el Señor y ese gran amor por entregarlo a otros, por mostrarlo a otros, ¿sí? Pero bueno, hoy recordamos, y estoy nada más recordando a una persona que nos ayudó en ese momento, ¿sí? Aquí estamos todos, mesitas, sillitas, etcétera, etcétera. Orábamos por gente que llegaba y quería poner iglesias en Monterrey, y orábamos por ellos, le pedíamos a Dios que los utilizara, ¿sí? Y llegamos a Villa de Cortés después. Esta es Villa de Cortés. Llegamos en donde vimos anteriormente, cumplimos un año. Aquí cumplimos el segundo y el tercer año. Entonces, así era Villa de Cortés en ese momento. Cuando llegamos apenas, ya era mucho más grande, ¿sí? Ya es Nancy predicaba con mucho amor. A Nancy quiero recordar algo muy, muy especial. A Nancy le tocó predicar cuando uno de nuestras ovejas murió. Una de nuestras ovejas murió de repente en un choque automovilístico y nos avisaron a las 7 de la mañana del domingo. A ella le tocaba predicar ese domingo. Y ha sido una de las mejores prédicas que le he escuchado. Predicó en shock. Eso es lo que te exige Dios cuando te pone aquí al frente. Claro que ahora, pues después te va dando gente y puedes ir descansando en ella, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy descanso en Emma, descanso en Jesús cuando es cuestión de predicar, y ya hay una persona encargada de hacer las letras, y hay una persona encargada de hacer entrar a la gente, y así, pero todo esto que tú hoy ves tuvo un principio, ¿sí? Y ese principio es el que hoy quiero platicar, ¿ok? ¿Se parece a qué? Aquí, ¿no? Entonces, después cambiamos el escenario, lo cambiamos de lado y empezamos a tener los servicios, ¿no? Bendito Dios, también levantó mucho, había muchísima bendición. Estos éramos los que estábamos en aquel entonces, bueno, unos de los que estábamos en aquel entonces, y bueno, Dios iba bendiciendo y bendiciendo.
Hay algo muy importante aquí que quiero decir. Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que, porque dice Pablo, Apolo sembró la semilla, pero el que da el crecimiento es Jesús, el que da el crecimiento es el Señor. Renegar de quien te puso la semilla en tu corazón y te dio la mano y te tendió la mano, es como patear el pesebre, diría yo, ¿sí? Y bueno, Dios tenga misericordia de la gente que hoy ves aquí, en esta foto, y después los ves diciendo cosas y media y horribles de las personas que en algún momento les ayudó y les tendió la mano y les enseñó. Entonces también es algo, yo no quiero renegar de esas personas que me ayudaron, y una de ellas fue Nancy, ¿sí? Me ayudó, me impulsó, algunas veces me obligó, algunas veces no de muy buena forma y otras veces de muy buena forma, pero Dios la utilizó, ¿sí? Y a mucha gente que hoy ves aquí también le enseñó, también le predicó y también sembró una semilla. Y Dios tenga misericordia por los que no ven eso, ¿no? Por los que el coraje, el enojo les ha cegado los ojos y hoy no son agradecidos. Después de esto, pues también quiero mencionar, porque también cabe mencionar eso, somos seres humanos todos. Y como Emma acaba de predicar y acaba de predicar, tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él vive dentro de nosotros. Somos seres humanos y nos equivocamos, tenemos un cuerpo corruptible y un cuerpo lleno de emociones y de pasiones. Y obvio, entre dos personas, como tú me conoces a mí y como era Nancy, con mucha pasión por el Señor y con muchas cosas, pues hubo una gran explosión. Cuando ella y yo finiquitamos nuestra labor ministerial, hubo una gran explosión. Y esa explosión alcanzó a muchos. Esa explosión lastimó a otros tantos. Entonces los aciertos son del Señor y los errores son del ser humano, ¿sí? Y aceptamos nuestro error. No supimos manejar ese rompimiento y afectamos a mucha gente, ¿no? Sin embargo, bueno, así, esa fue la cantidad de gente que quedó en ese tiempo. Después de que Nancy fue, ¿sí? Hubo mucha gente que se levantó y se fue. Hubo mucha gente que le siguió a ella o sencillamente se fue. Y bueno, bendito Dios, hoy por hoy hay gente que está en otras iglesias recibiendo de la palabra, y eso le doy gloria a Dios. Es más, hay gente como Alejandra que tiene una iglesia, ¿sí? Entonces, como un nuevo templo. Entonces, qué bendición, porque Dios utiliza, y donde pone semilla, donde hay tierra buena, ahí es donde Él va a germinar y va a multiplicar. Pero sí te puedo decir algo. Los 2 primeros años de Misión Cristiana Incluyente fueron muy buenos, porque fueron de mucho aprendizaje, fueron de sembrar semillas, pero también fueron de cometer errores, ¿ok? Después de esos 2 años, hoy ya llevamos 4 más. Estos 4 más han sido completamente diferentes. Son muy diferentes, porque además ustedes han crecido conmigo. Yo he crecido con ustedes. Yo predicaba de otra forma muy diferente a la que hoy predico. Yo me paraba en este lugar muy diferente, con una mentalidad muy diferente a la que hoy tengo. Entonces, yo hoy lo único que quiero decirte es, 1, yo le doy gracias a Dios por la vida de Nancy y por la vida de cada uno de los que pasaron por esta iglesia para dejar una buena semilla para que hoy todos nosotros estemos aquí reunidos. Le doy gracias y guardo su memoria, un cariño muy importante que yo siento por ella, 1. 2, Dios utiliza
a gente homosexual, lesbianas, bisexuales y lo que quieras para hablar de su palabra con denuedo. Y ahí está una muestra, ¿sí? Ahí está una prueba. Y aquí hay pruebas, porque hoy Emma predicó, lo que se llama predicar, lo que yo sé, lo que me enseñaron, lo que yo conozco como prédica. Hoy predicaste, Emma, porque hoy sembraste una semilla. Hace 8 días Jesús predicó, ¿sí? Jesús hubo gente que me dijo, wow, lo que predicó Jesús, muchos conocíamos y sabíamos que somos precio de sangre, pero hablado como Él lo habló, eso es predicar, ¿sí? Entonces, el segundo punto es, Dios utiliza a gente homosexual para hablar de su palabra. Hoy está utilizando a estos hombres y estas mujeres, pero también te va a utilizar a ti. Amén. Me costó trabajo en esta semana poder saber qué era lo que sentía al momento de saber que Nan había muerto. Ayer Fernando, Dios le dio una palabra de sabiduría y de conocimiento que llegó a mi corazón y que hoy hace que yo pueda hablar de Nancy así de tranquila como lo estoy hablando ahorita, como tú me ves a mí. Y es una bendición saber y trabajar en lo que Dios pone en tu corazón. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando en la semana, no sabía, yo decía qué es lo que me está pasando, tenía mucho tiempo que yo ya estaba, la última vez que vi a Nancy fue hace un año, físicamente. Hablábamos, pero físicamente la veía hace un año. ¿Por qué me duele tanto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué era lo que me...? Y me di cuenta de algo. Ayer Fernando, Dios lo utilizó para decirme eso. Conmigo yo guardaba la esperanza de que Nancy volviera a enseñar a la gente LGBTI. Ella se fue después de que salió de MCI, se fue a predicar y se fue a hablar a la gente heterosexual. Su vida se volvió otra vez, se volvió a meter en el closet, otra vez. Nos canceló a toda la gente de su Facebook porque éramos gays, entonces no quería que la gente que le estaba dando la oportunidad de poder predicar allá se enterara y a lo mejor hicieran un problema o generaran un problema, que ya se había generado, pero que se generara más problema, por su amor a su familia, a su hermano y a su madre y a la congregación de allá. Ella, voy a hacerle una palabra fuerte, castró, ¿sí?, su ministerio con la gente LGBTI. Y yo esperaba que en algún momento ese ministerio resurgiera. Yo esperaba que en algún momento volviéramos a tener la fortuna de poder conocer o escuchar, ¿no?, a Nancy predicar o a Nancy enseñar. En algún momento hasta le invité a formar parte de un grupo de maestros que yo quería hacer una escuela de ministros, y ella me dijo que sí al principio, pero después yo creo que lo habló, lo pensó y dijo que siempre no. Eso era lo que yo creo que hoy, como ayer me dijo Fernando, la esperanza muere al último, y tú estabas esperando eso, y con la muerte de Nancy eso se muere, ¿sí? Entonces yo dije, sí es cierto, eso es lo que me está doliendo, ¿sí? Eso es lo que me está doliendo. Pero hoy Dios tiene no sé, una sorpresa, porque veo en Emma y veo en Jesús esas personas que tienen ese denuedo y ese amor. No estoy diciendo que no haga falta, Nancy, que no haga falta, no, pero Dios decidió que hasta ahí era su participación, hasta ahí, hasta ese momento. Y es más, te voy a contar algo. Nancy se fue como ella se quería ir, con su pareja. Llevaban 4 años de relación, vivían juntas.
Y ella me habló todavía la última vez que hablamos, me dijo, yo le ruego a Dios que el día que yo me vaya, también se vaya Liliana conmigo. Liliana, así se llamaba también su pareja. Y le dije, oye, ¿qué andas haciendo? ¿Qué andas diciendo? Y dice, sí, porque ni yo podría estar sin ella y ella sufriría mucho sin mí. Así que si Dios en su gran misericordia me concede, si el día que yo me vaya, quisiera que también ella se fuera conmigo. Y yo siempre le dije a Nancy que era la consentida de Dios y le concedió hasta su último deseo. Entonces, yo sé que ella está con el Señor y también su pareja, y te voy a decir algo y con esto cierro. Y me gusta pensar esto. Para todos aquellos que quisieron meterla nuevamente en el closet, y para todos aquellos que utilizaron, somos herramientas de Dios, no estoy hablando de utilizar en una forma fea, sino en una forma buena, que utilizaron las herramientas que Dios le dio a ella para su congregación, pero que querían mantener su vida en el closet. Les tengo un pensamiento. Dios se la llevó con su pareja porque en la mente de esas personas siempre va a estar Nancy y Liliana juntas, y en una irrealidad confortadora para los de la pena, pensaríamos que están juntas y felices. Amén. ¿Sí? Sabemos que estamos en un sueño profundo y sabemos que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor. Amén. Pero todas las fotografías que rolaron ese día en el sepelio y todo esto eran de las dos, de ambas. Entonces, ella sí, ella era gay, ella era lesbiana, pero lo más importante, se sabía amada por Dios, sirvió a Dios y fue utilizada por Dios. Amén. Amén. Ok, bueno, pues descanse en paz, Nancy Ávila. Ok, gracias.